Matinal de Ràdio Palafrugell, 107.8 de l'FM, també radiopalafrugell.cat. Nosaltres fem una aturada en el camí, en aquesta selecció musical que us és important, i a continuació posarem la mirada en una activitat que tindrem aquest divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell. És una taula rodona en el qual tindrem diversos protagonistes i nosaltres tenim el plaer de parlar-ne amb un d'ells, i és que tenim a l'altre costat de la línia telefònica a l'historiador i escriptor Arsenio Rodríguez. Bon dia, Arsenio. Hola, bon dia. Doncs, Arsenio, gràcies per atendre la nostra trucada i, com dèiem, tu formes part d'aquesta taula rodona que ha organitzat conjuntament la Biblioteca de Palafrugell amb la Fundació Ernest Morató, i en aquest cas comentareu dues publicacions, que la teva és titulada La música entre Cuba i Catalunya, i en el qual fas un repàs d'aquests lligams entre el país de Cuba i també el nostre país. Sí, bueno, primero que nada me gustaría agradecer mucho a la Fundación Morató por interesarse por mi libro, que lo compraron, lo leyeron y les gustó y me invitaron hace un año a hacer esto, pero evidentemente llegó la pandemia y lo paró todo. Es un gusto realmente estar el viernes ahí y hablar de mi libro. Mi libro no es más, bueno, yo soy historiador y escribí un libro que publiqué en 2019 que se llama Cuba y Cataluña, influencias mutuas, y hice un repaso actualizado desde la visión de un historiador cubano viviendo aquí durante 19 años sobre las relaciones culturales entre Cuba y Cataluña. Cuando uno se detiene en la arquitectura, la modernista en Cuba y la modernista aquí, cuando uno se detiene en las relaciones culturales de un lado y otro, las comidas y todo eso, lo que más llama la atención realmente, en el caso mío, que además de historiador, he dedicado muchos años a la musicología cubana y latinoamericana, de pronto descubro que por primera vez la música cubana tiene en el exterior ritmos cubanos que se han transculturado maravillosamente en otra cultura. Y sin duda alguna, la habanera es uno de ellos. Segundo, yo pondría el bolero y tercero pondría las guarachas y la rumba. Porque aquí ha pasado un proceso maravilloso con la cultura cubana, que es que han llegado en castellano, bueno, las han percibido allí con instrumentos musicales muy distintos a los que se tocan aquí se han transculturado, han asumido la forma del canto, en el caso de la habanera, o en el caso de la guaracha o la rumba, han cambiado completamente el contexto, se ha convertido en rumba catalana, en el caso del bolero se ha convertido en el bolero catalán, porque además lo cantan en catalán, y eso a mí me pareció que es un proceso que, a pesar de que Cuba lo ha vivido con otros ritmos, por ejemplo, el danzón en México es casi tan mexicano como cubano, pero aquí tiene el añadido de que, además de que se ha asumido el ritmo como tal llegado de Cuba, ha tenido la maravillosa ecuación, digamos, perfecta, de además cantarlo en otra lengua. Eso para mí ha sido fundamental. Aquest és el principal motiu, no?, pel qual tu també et vas animar a escriure aquest segon llibre, en aquesta relació, com tu comentaves, després d'escriure aquest Cuba i Catalunya, influències mútues. He llegit, no?, que explicaves que havies fet moltes conferències i que hi havia aquesta relació musical que sorprenia molt, sobretot més als joves que no pas a la gent més gran, ¿no? Exacto. A mí una de las cosas que realmente me empezó a motivar a hacer un libro independiente, a Cuba y Cataluña, influencias mutuas, y el primero que ha salido ha sido La música entre Cuba y Cataluña, es precisamente que como además de la habanera, otros ritmos de Cuba se habían insertado de tal manera que tú encuentras actuales conjuntos de rumba catalana de jóvenes, y estoy hablando del Dr. Prat, estoy hablando de los más nuevos, que invitan a músicos cubanos a tocar con ellos, que hacen mezclas de música de Cuba y Cataluña, y eso me ha parecido fundamental. Pero en el caso propiamente de la habanera, siempre que había leído textos muy por encima, siempre se pone el ejemplo, por ejemplo, de lo que se hace en Torrevieja, que empezó 10 años antes que se empezaran a hacer las cantadas de habanera en Palafrugell. Pero yo descubrí un artículo maravilloso, que está en el libro, fragmento de un artículo en La Vanguardia, donde quien hace el festival de Torrevieja en el 55
dice que lo hace inspirado a un viaje que dio a Cataluña y se compró el libro de 1948 que se hizo aquí sobre habanera. Y a mí me parece un detalle totalmente fundamental que incluí en el libro también, que hablo de esto, de cómo Cataluña ha sido como un eje de referencia con respecto a la difusión de la habanera. Es importante que la gente sepa que la habanera, que el cantar habanera no solo ha sido el hecho de cantar la música de la habanera, dentro de las letras de la habanera hay todo un comportamiento social, psicológico de la cubanía que para mí es fundamental. Y en mi libro yo no me detengo solo en los temas musicológicos. Es importante que la gente sepa que hay un mantra muy terrible siempre con la cultura, sobre todo con la cultura de los negreros catalanes, con los esclavistas catalanes. Nunca se habla de la cantidad de profesores cubanos, de profesores catalanes que se fueron a Cuba en el siglo XIX, fundaron 10 o 12 escuelas en diferentes provincias de Cuba, de eso hablo mucho en el libro, y dieron clases de música en Cuba y formaron a muchos músicos cubanos que hoy son claves en la cultura cubana. En cambio, en el siglo XX, hoy tenemos aquí una serie de profesores cubanos que dan clases en escuelas catalanas. Eso también lo destaco en el libro. Són aquestes algunes coses, no?, que comentareu aquest divendres en aquesta taula rodona, com dèiem, que també hi haurà l'Enric Frigola com a president de la Fundació Ernest Morató i també en Miquel Peralba, en aquest cas per parlar del seu llibre Havaneres del segle XIX a Catalunya. Serà una miqueta, doncs, anar comentant, no?, com van arribar les havaneres aquí a Catalunya i després aquesta transformació que tu ens has comentat, de moltes d'elles, les més antigues, doncs es cantaven i encara es canten en llengua castellana, però les noves formacions i les no tan noves doncs han anat fent també les seves havaneres en català, que és un dels temes que tu destaques, que més que adoptar ben bé l'havanera, com es feia a Cuba, sinó que també des de Catalunya hi hem introduït, no, els nostres matisos i la nostra llengua, ¿no? No, hay una cosa interesante, que hay un término que es muy europeo, que se llama aculturación, lo introducen los ingleses, que las culturas normalmente se adoptan tal cual como estaban antes, pero en otro lugar. En Cuba y Cataluña pasa una cosa maravillosa que describe Fernando Ortiz, un historiador cubano, que él dice que las cosas aquí se transculturan. O sea, una cultura no pasa completamente a la otra, en realidad introduce elementos que se convierten en esenciales. Es decir, es interesantísimo que en todo el proceso, por ejemplo, desde el 2012 hasta acá, todo lo que ha ocurrido con el proceso, siempre el elemento para definir qué es la catalanidad, para definir qué es decir, es imposible quitar las habaneras, es imposible quitar esa forma que es completamente distinta, aunque se haga las habaneras, cuando uno escucha habaneras fuera de Cataluña, se canta la habanera muy, muy, muy cercana a lo que se hacía la habanera en el siglo XIX en Cuba, que eso, por ejemplo, es algo bastante desconocido. Es decir, en casi todos los libros de la habanera siempre se dice que la habanera se perdió en Cuba porque quedó detrás del danzón, del son, del danzonete, de otros ritmos cubanos que fueron más populares. Eso es cierto. Pero en Cuba también se hizo muchas habaneras y se cantaron muchas habaneras, tanto del siglo XIX como en el siglo XX. Y es curioso que un grupo como Paul Bow, que a mí me parece un grupo que ha hecho una trayectoria increíble, porque he visto todos sus discos, he intentado escuchar todo lo que he podido. A mí lo que más me gusta precisamente de este grupo, en especial de Paul Bow, lo que ha hecho es rescatar muchísimas canciones cubanas del siglo XX, o sea, habaneras de María Teresa Vera, habaneras del grupo Matamoros, que es emblemático en el son cubano, y la han incorporado en su repertorio. Al punto que ahora una de las hijas de los cantantes de Bob Bow, ¿cómo se llama? La Silvia Pérez Cruz, canta habaneras nada menos que de María Teresa Vera, habaneras cubanas del siglo XX. Eso es absolutamente maravilloso, porque son canciones que a mi madre le gustaban y que yo he llegado a Cataluña y las he escuchado en la voz de una catalana como Silvia Pérez Cruz, que la canta en castellano y la canta en catalán. Eso para mí es realmente maravilloso lo que ha ocurrido con el proceso de transculturación y de asimilación de otra cultura con la habanera. Nosaltres, amb l'Enric Frigola, hem
tingut converses habitualment, no?, per comentar temes, òbviament, relacionats amb l'havanera, i una de les converses que vam tenir que va tenir més transcendència és una entrevista que vam fer a motiu del Festival d'Havaneres que es fa a l'Havana, en aquest cas era el del 2019, fa 2 anys, i en el qual doncs, la Fundació Ernest Morató havia estat convidada i van anar, i l'Enric ens comentava que l'havanera a Cuba havia perdut una miqueta havia perdut la batalla davant d'altres ritmes, que tu ens has comentat, com el danzón o d'altres que teniu. És així, no? Tu també tens aquesta percepció, Arsenio? Bueno, ahí hay una dicotomía bastante importante. Una de las cosas que pasa con la habanera, hay una forma de habanera del siglo XIX, que es el 2x4, es un compás binario, el clásico, el que pone de moda, por ejemplo, en La Paloma, se puede ver perfectamente, pero no hay que pensar que la habanera solo se quedó ahí. Esa habanera viajó hasta Cataluña a través, yo le digo, el caballo de Troya de la zarzuela española, que fue como llegó de forma masiva en los teatros. Pero también, evidentemente, algunos marineros también la trajeron, pero yo creo que llegó de forma masiva a través de los teatros. En Barcelona se puso mucha zarzuela española, sobre todo a principios del siglo. Y es interesante cómo en Cuba no surge esa transformación para las nuevas generaciones. Pero si uno escucha la trova tradicional cubana, que es lo que yo creo que fallan muchísimos historiadores y musicólogos de aquí, dicen la habanera desapareció y la forma. No, la habanera, en la forma en que se canta, si uno escucha algunas habaneras de principios del siglo, de Ernesto Lepona, de Gonzalo Roy, de María Teresa Vera, sí respetan los códigos de la habanera. Incluso hoy es difícil no encontrar un pianista clásico cubano contemporáneo que no toque habaneras de Ignacio Cervantes, Manuel Saumel, que a mí realmente me sorprende mucho que aquí no se conozcan, porque piensa que Saumel era hijo de un catalán y Saumel hizo más de 100 contradanzas. El problema son también las palabras. La habanera, en realidad, para los musicólogos cubanos, para los que estudiamos musicología en Cuba y para los que sabemos la tradición de la habanera en Cuba, la habanera no es más que el canto de la contradanza cubana. Y si uno escucha contradanza cubana de Manuel Saumel, cualquiera la puede escuchar porque están en todas las plataformas y la tocan músicos clásicos, tanto rusos como franceses, Manuel Saumel y contradanzas de Ignacio Cervantes, ahí va a estar la célula rítmica de lo que es la habanera, que luego va a venir aquí. Y por ejemplo, la primera canción, la que se considera la primera canción cubana, que luego fue una canción de independencia, o sea, se usaba para cantar contra los españoles, se llamaba La Mayamesa. Y también la mayamesa era una contradanza que en realidad se canta exactamente igual con la habanera. Hay que tener en cuenta que en realidad la definición de los ritmos no se da nunca en el siglo XIX. La definición de los ritmos comienza en el siglo XX, cuando las compañías discográficas empiezan a intentar marcar los discos para poder venderlo con un ritmo. Pero la contradanza cubana en realidad intercambia nombres como americanas, como tango americano o ritmo de la habanera. Uno se encuentra todos estos términos en las partituras del siglo XIX, pero cuando uno toca la música, cuando uno mira la música y cuando uno escucha la música, se da cuenta que es una habanera. Y entonces eso es muy curioso, que aquí, yo no sé si ha sido por los nombres, no sé si ha sido por desconocimiento, hay mucha gente que considera que en Cuba se escribieron pocas habaneras, pero si uno mira a los músicos clásicos cubanos del siglo XIX, hay cientos de habaneras publicadas, pero claro, le decían contradanza cuando era instrumental y cuando pasó a ser cantada se llamó habanera. Pero en realidad la forma de cantarlas, bueno, yo tengo muchos ejemplos a nivel de sonido que es demostrable, evidentemente están cantando de una habanera. Yo incluso me atrevería a decir que muchísimos cuplés que canta la mismísima Sara Montiel lo canta en ritmos de habanera. Yo no, es que lo firma casi todo el mundo, porque ella canta la paloma, cuando ella canta la paloma o canta sus canciones, muchos cuplés muy conocidos, lo canta en tiempo de habanera. Evidentemente no lo hace siempre, la habanera no siempre fue tan rígida, a lo mejor en una primera parte, en varios compases se hacía habanera y en otros se pasaba a otro ritmo, eso siempre ha ocurrido en Cuba, pero eso no quiere decir que no fueran inicialmente habaneras.
Molt bé, doncs molt interessant aquesta explicació que ens porta l'Arsenio. Jo crec que hem fet una petita i una bona pinzellada, no?, del que es podrà veure i escoltar en aquesta taula rodona d'aquest divendres, que, com dèiem, a més de l'Arsenio, doncs, també comptarà amb la presència de Miquel Peralba i de l'Enric Frigola. Arsenio, per acomiadar-nos, no sé si vols afegir alguna cosa al voltant del llibre o de l'activitat en si. Bueno, anunciarles que la motivación de ir a esta conferencia, que ya lo sabía hace un año, me ha hecho escribir un libro nuevo que se llama Orígenes de la Habanera, que próximamente creo que presentaré también por aquí. Pero en principio muy contento porque para mí, Palafrugell, cuando llegué a Cataluña, hace 20 años significó algo muy importante porque yo era un fanático perdido de Serrat en los tiempos que viví en Cuba. Creo que mi primer concierto en Cuba fue ir a ver a Serrat, mis hermanos me llevaron, y Mediterráneo para mí es una de las canciones fundamentales en mi vida como persona. Y he escrito incluso un poema en el que digo que un día no se llamará Mediterráneo sino se llamará Serrat. Y el hecho de que Serrat la haya escrito en Palafrugell para mí es fundamental. Realment, m'ha molt feliç. Doncs tindrem una excusa novament, Arsenio, per posar-nos en contacte amb tu, en aquest cas doncs, per comentar aquesta nova publicació que dius que has fet durant aquest temps de pandèmia, no? Això t'ha donat temps, no? La pandèmia ha dado para mucho. Sí. Ya te daré cuenta de este nuevo libro. Molt bé, Arsenio, doncs moltes gràcies pel teu temps i nosaltres doncs recordar a tota la gent que les places per a aquesta activitat, com totes, són limitades i per tant podeu reservar la vostra plaça doncs trucant a la biblioteca al 972 30 48 09 o si no doncs també us passeu un moment per la biblioteca i demaneu si encara queden algunes places lliures. Arsenio, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta taula rodona. Vale, muchísimas gracias a ti. Chao.